En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, nuevamente en el malestar en la empresa. Hoy tenemos un invitado que tiene que ver con una promesa que le hemos hecho a ustedes los oyentes desde semanas pasadas, y es conversar sobre la Ley 1010 de 2006 que habla de el acoso laboral. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Aquí estamos nuevamente acompañándolos a ustedes en este fin de semana. Nos acompaña el doctor Eduardo Rincón, abogado, especialista en Derecho Financiero, y quien además tiene una amplia experiencia en Derecho Laboral y en todo lo relacionado con la Ley de Seguridad Social, pero sobre todo nos puede hablar de este tema de acoso laboral. Estamos aquí con ustedes el doctor Elkin Emilio Villegas, psicólogo y psicoanalista, quien les habla, la comunicadora social Luz Amparo Cardona, para, digamos que pagar esta deuda, doctor Elkin, porque le hemos dicho a los oyentes que vamos a hablar de este tema hace rato, pero queríamos tratar temas que enmarcaran el asunto del acoso laboral, para que en estos cortos minutos los oyentes puedan captar un poco más en qué consiste esta Ley 1010 del 2006. Doctor Eduardo, bienvenido. Y pues a lo que vinimos, esa ley de acoso laboral, primero digamos que por qué se dio, y aclaremos un asunto, es que acoso laboral no es solamente acoso sexual, porque hay una relación como que inmediatamente con esa palabra. Pero si me permites, Luz Amparo, me gustaría que el doctor Rincón hiciera primero una pequeña alusión al recorrido de él como abogado y como especialista en estos temas, porque me parece que es muy importante, porque los oyentes seguramente no saben de quién se trata, y es importante. Además, digamos, tengo entendido que usted, doctor, participó en el proceso de elaboración para llegar a esta ley, entonces también por eso es un invitado muy especial para nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Luz Amparo y doctor Elkin, por darme la oportunidad de dirigirme a la audiencia, que sé que es muy copiosa y sobre todo muy selecta, de oyentes de esta prestigiosa emisora de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Prefiero, en primer término, no referirme a mí, porque lo más importante es hablar de los problemas y del entorno. De ese entorno quiero significar que en el año 2004 se planteó ante el Congreso de la República, iniciando su trámite por la Cámara de Representantes, el proyecto de ley destinado a identificar unas conductas de acoso laboral y, dentro del contexto del proyecto de ley, promover una cultura organizacional a través de las campañas preventivas del acoso laboral, que es el primer mecanismo que la ley, precisamente hoy ya convertida en Ley 1010 de 2006, ha procurado, primero que todo. A las conductas preventivas, que es como el primer capítulo de la ley, se suma el de las acciones correctivas y el de las decisiones en términos sancionatorios.
La ley como tal no eleva el acoso laboral a categoría de delito. Por consiguiente, no es una conducta que al tipificarse pueda acarrear sanciones más allá de las pecuniarias y, por supuesto, de las de tipo disciplinario. O sea que no implica lo que llamamos cárcel, pero sí implica unas sanciones específicas para el empleador o la empresa o los involucrados en el asunto. Hablemos un poquito de cuáles son esas, digamos que esas actitudes que se identifican como acoso laboral. Primero que todo, las conductas que se tipifican como acoso laboral son la discriminación de las personas al interior de las empresas, entidades u organizaciones por razones de su credo religioso, por razones de edad, por razones de aspecto físico, ¿sí?, por razones étnicas, o por orientación sexual, por razones de su vida íntima, uh-huh, ¿sí? Y por supuesto por su misma condición social. Esas conductas antes no se exteriorizaban en el conjunto de las empresas y de las organizaciones. Eran conductas que existían, por supuesto, pero que las gentes las manejaban con cierta independencia y con cierto respeto frente a los demás. Pero como la sociedad de un tiempo para acá es una sociedad intolerante, muy especialmente en el caso de Colombia es una sociedad intolerante, para la muestra lo que estamos viendo, uh-huh, ¿sí? Entonces, esa intolerancia, a veces extendida hacia la violencia, se ha también aparecido en el seno del sector empresarial y ha dejado, obviamente, su propio camino. Ese camino es el que le permite al inferior faltarle al respeto al superior, al compañero faltarle al respeto a la compañera, al inferior, ¿no?, faltarle al respeto a los demás, ¿no?, que forman parte de la organización. Y así, en una escala secuencial, se van produciendo diferentes manifestaciones de rechazo y, por supuesto, de faltas a la dignidad humana de quienes están laborando bajo un mismo ambiente de trabajo. Se estableció, cuando estudiamos el proyecto de ley, que esa típica situación de intolerancia y de ausencia de convivencia en el ambiente laboral genera una perversa situación reflejada en los balances de las instituciones empresariales, que inclusive los especialistas en finanzas en el mundo internacional han llegado a concluir de que son desmejoras a la productividad que luego se traducen también en una baja en las utilidades de las compañías y grandes corporaciones internacionales. Estamos en el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo, hoy con el doctor Eduardo Rincón y el tema acoso laboral. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En este sentido, doctor Rincón, yo le quería hacer una pregunta, y es si desde esa perspectiva es válido, es pertinente pensar de que, dada la dinámica de los tiempos actuales, todo esto incide, desde su óptica, desde luego, en lo que tiene que ver con
las crisis de angustia, las crisis depresivas, el estrés, el malestar que se experimenta por todas partes en las organizaciones, y que creo yo, todo esto ha dado lugar también para pensar este asunto de la ley de acoso laboral. Así es, doctor Elkin. Vamos a poner unos ejemplos. En Europa surgen las primeras manifestaciones de acoso laboral y ellos las denominan allá mobbing o bullying. Traducido al lenguaje castellano, estamos hablando de un maltrato. Y cuando estamos hablando de un maltrato, necesariamente tiene que ser de dos naturalezas: físico y psicológico. Ese maltrato físico y psicológico afecta todo el clima social y aún trasciende al ambiente familiar de la persona que lo sufre. Y es más, también se traslada a los demás eslabones, porque es una cadena, a través de las enfermedades que esto genera, ¿no? Se traslada a los costos de la seguridad social integral. Porque una persona maltratada, una persona que se deprime, una persona alterada, como lo dice el doctor Elkin, que sufre de estrés laboral, entonces no solamente no rinde bien, ¿no?, en términos laborales, y por consiguiente se daña todo el esquema productivo de la organización, sino que también ella misma, ¿no?, va desencadenando una serie de patologías que van a aumentar los costos de la salud, o mejor, van hacia las EPS y a las administradoras de riesgos profesionales, incrementando sus cargas y sus pasivos. La pregunta de muchas personas que de pronto han pasado por situaciones así es: ¿cómo hago para llevar esto que está pasando a la ley y cómo lo puedo comprobar? Porque a veces son cosas tan sutiles o tan cotidianas que las hemos visto como normales y no sabemos cómo podemos trabajar. Pero también está el asunto cuando eso se da en una relación que no es empleador-empresa, sino prestación de servicios empresa, que de todas maneras hay una relación como de jefe, pero la relación legal laboral es diferente. Entonces, es cómo se lleva esto bueno, dónde hago la reclamación, cómo se hace, y en cuál de los dos casos, si soy empleado y si soy prestador de servicios, si ejerce igual el asunto. La presentación que Luz Amparo hace me parece correcta, y esa es una de las fallas que tiene la ley. La primera falla que tiene la ley es su generalidad y, consecuentemente, no ha sido reglamentada, aunque hace ya casi 3 años, vamos para 3 años de su expedición. La ley necesita que se diga, dada la gran cantidad de personas que están trabajando dentro de una empresa, compañía o entidad, y que no necesariamente están en el organigrama de la empresa, sino que son contratistas también, que vienen de cooperativas de trabajo asociado, que vienen de outsourcing, que vienen muy temporales a través de órdenes de servicio o contratos de prestación de servicios por término muy definido. Entonces, allí la ley no previó que podía producirse acoso laboral también que afectara a ese tipo de colaboradores que no están dentro del organigrama de la organización. Y entonces habría que suplir esa ausencia de criterio objetivo de la ley para subsanarlo por la vía de la reglamentación, previendo justamente esas situaciones específicas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se sanciona a un director de departamento o a un gerente de operaciones o a un jefe de una división o a un director de un área específica de operaciones o de administración o de producción
¿Qué pasa cuando ese maltrato, ¿no?, ese acoso está dirigido contra un contratista? Doctor Eduardo, lo invito a que sigamos mañana con el tema, porque ya por hoy llegamos al final, pero me parece que sería importante que el doctor Elkin cerrara ahí, de pronto en relación con lo que él plantea. Hay un grupo de gente que queda afuera, que igual está expuesta, claro, y entonces la angustia sería el doble. Claro. Es que yo creo que sobre este punto conviene que conversemos un poco el día de mañana. Correcto. Bueno, entonces hasta aquí llegamos hoy en el programa El malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Le agradecemos al doctor Eduardo Rincón, abogado, especialista en derecho financiero y en todos los asuntos que tienen que ver con seguridad social y en este tema tan importante como es el acoso laboral. Mañana estamos nuevamente con él. Feliz tarde. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Buenas tardes, y para continuar el tema de acoso laboral que hemos estado tratando desde ayer, nos acompaña el invitado de ayer, el doctor Eduardo Rincón, abogado, especialista en derecho financiero y en derecho laboral. La idea es que ahondemos un poquito más, aunque el tiempo es corto, doctor, en este tema de acoso laboral y cómo ese acoso, con todo lo que hemos planteado, está muy relacionado también el poder tener esa ley en Colombia con lo que está pasando a nivel mundial. Usted de pronto en el programa de ayer nos dio un esbocito de que eso tiene una relación con lo que ha estado pasando en Europa, pero muy pocos países de Latinoamérica de pronto han ido entrando en eso que está pasando a nivel mundial. ¿Qué pasó aquí en Colombia que llegamos a la ley? Bueno, pero antes de darle la palabra al doctor Rincón, yo sí quiero hacer un pequeño comentario que me parece que es como el trasfondo de esta situación problemática a nivel social, a nivel organizacional, a nivel empresarial, y que está, digamos, como elemento subyacente en nuestro programa que tiene por título El malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo, y es la falta de confianza. Este elemento de la falta de confianza, el deterioro de la confianza en las relaciones laborales, en lo personal y desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la psicopatología, es un problema nodal, es un elemento esencial. De todas maneras, creo que el doctor Rincón va a hacer un poco referencia a este punto, ¿sí? De todas maneras, es un elemento que en las empresas se observa. ¿Usted qué opina de este aspecto, doctor Rincón? Obviamente, pues articulándolo con la pregunta que hace un momento le hacía Luz Sí, Amparo. porque entonces quiere decir que no es una cosa que ha ocurrido solo acá. Estamos hablando del mundo en un proceso de leyes que tienen que ver con el comportamiento de las personas en las empresas. Exacto, y voy a decir una cosa que va a sonar un poco duro. Cuando digo falta de confianza, estoy haciendo referencia desde el punto de vista de la psicología y particularmente de la psicopatología, de un modelo en el que el otro se percibe como un enemigo. Y esto pues ya está mostrando de alguna manera como la configuración de una sociedad medio paranoica. Ustedes saben de que la paranoia es una psicopatología en la que el sujeto se siente todo el tiempo perseguido por un otro. Parece ser que este modelo de alguna manera se ha instalado, se ha incrustado en la vida organizacional. Con mucho gusto, doctora Luz Amparo y doctor Elkin. Debo significar en primer término que los acontecimientos que literalmente ocurren dentro de el aparato productivo y en general dentro de las organizaciones empresariales y del sector público en Colombia en materia laboral están muy centradas hoy a lo que es la evolución
de la sociedad moderna y de manera especial el conocimiento que nos llega de los países industrializados, que normalmente los denominamos países del primer mundo. En el primer mundo, vale decir, es inconcebible que se presente hoy una tolerancia por parte del Estado o de los estados de estos países jurídica e institucionalmente estructurados para favorecer dentro del orden social la aparición y sobre todo la continuidad de estos fenómenos de acoso laboral, o mejor, de maltrato, de agresión laboral, que podríamos más bien enmarcar de lo que son las sociedades del tercer mundo. Así, por ejemplo, uno ve que los tratadistas de las universidades norteamericanas, especialmente la Universidad de Harvard, MIT, Princeton, Stanford, para citar apenas algunas, lo primero que le enseñan a los nuevos dirigentes que egresan de las facultades de Economía y de Administración y de las ingenierías, y que teóricamente son las personas que se van para sus países a liderar las empresas, lo primero que se les transmite a estas personas que obtienen esos máster, esos PhD, es que lo fundamental dentro de la economía y la administración es el ser humano. De nada sirven los recursos naturales, de nada sirven la expansión de los mercados, los procesos productivos, el abastecimiento de materias primas, las exportaciones, las importaciones, el desarrollo de la tecnología, la innovación, por ejemplo, si no existe un medio laboral regulado, debidamente amparado por el derecho y por sobre todo respetado por la empresa. Permítame un comentario ahí, doctor Rincón, porque me parece muy afortunado, muy puntual este comentario suyo, y es que dentro de muy poco, estamos hablando de 14 y 15 de noviembre, vamos a tener aquí en Medellín, en la sede del poblado de la Cámara de Comercio de Medellín, el evento que tiene por nombre el mismo nombre de nuestro programa. Entonces, justamente allá, bueno, le comunico a los oyentes, el doctor Rincón es uno de nuestros invitados especiales como ponente, y allí también vamos a tener una ponencia muy bella del doctor Gonzalo Soto Posada, que incluso se va a llamar El cuidado de sí y la cultura. Y me parece que ese título ya de entrada está apuntando a lo que usted acaba de mencionar, porque si en la vida empresarial hay una especie de alejamiento de los intereses esenciales de la vida, de las comunidades, de las sociedades y de las empresas, como es el ser humano, entonces ahí quizás ya estamos a las puertas de poder entender un poco más el asunto del malestar. Este es el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo, hoy con el acoso laboral, y tenemos como invitado al abogado Eduardo Rincón, especialista en Derecho Financiero y en Derecho Laboral. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, y continuamos con este tema precisamente, doctor Rincón. Cuando uno habla de acoso laboral, por allá siente como un malestar, como algo está pasando. Decíamos que la gente lo asocia mucho con un acoso sexual, que ahora están entendiendo que no es tanto en esa línea, pero ese malestar que se genera, que ya vamos entendiendo que tiene que ver con ese alejamiento del ser, y poner la mirada más en las cosas,
¿cómo es posible irlo transformando? Porque bueno, hay una ley, pero sabemos que aquí en Colombia las leyes incluso han sido muy bien escritas, pero difícilmente bien aplicadas. ¿Cómo desde lo que cada uno de nuestros oyentes vive, como empleador o como empleado, puede empezar a vivir realmente una posibilidad de que el acoso laboral desaparezca? Yo quiero, Luz Amparo, que me permitan ustedes, en esta amplísima conversación, concluir el tema que traía del liderazgo con el que se forman los ejecutivos en los Estados Unidos y en Europa. Y en ese liderazgo... Usted me disculpa, pero es como un poquito contradictorio que estamos hablando que se forman ahí y enseguida hacen otra cosa. Cuando llegan a sus países hay una no sé si hay una contradicción en ellos o es el sistema el que trae la contradicción. No, ese liderazgo al que me estoy refiriendo es precisamente el que ha morigerado la brusquedad en el manejo de las relaciones laborales. Si vamos nosotros, por ejemplo, a analizar cómo a los ejecutivos en las universidades de Europa y de los Estados Unidos se les impone como principio esencial el respeto por los derechos fundamentales de los trabajadores, y cuidemos bien ese tema de los derechos fundamentales, porque acá en la Constitución de 1991 el país se sintonizó con la Carta de los Derechos del Hombre actualizada por las Naciones Unidas y se introdujo en el bloque constitucional de nuestra reforma de 1991 41 derechos fundamentales que son los mismos derechos humanos. A ese tema sí que me le apuntaría a desarrollarlo por lo menos en 1 o 2 ejercicios acá, en esta emisora de la Cámara de Comercio y en este programa tan interesante que ustedes tienen. Tema de derechos humanos que estoy absolutamente seguro lo desconocen la mayoría de los directores de recursos humanos o administradores de personal o directores del talento humano o como los quieran llamar en la nomenclatura empresarial e institucional de Colombia. Pero a mí me gustaría que nosotros tuviéramos presente que ese nuevo liderazgo que hoy en el 2008 se está viviendo en las organizaciones y empresas en los países industrializados tiene que ver en primer lugar con ese respeto de los derechos humanos. De ahí parte todo. Esa es la dignificación del ser, que es el principal factor de riqueza que tienen las entidades y las empresas. Es que uno puede tener una empresa como la General Motors o como la ExxonMobil, muy rica en volúmenes de producción, muy organizada desde el punto de vista de la informática, de las producciones de software y de hardware, muy adelantada en procesos de marketing. Puede uno tener unos niveles, unos estándares de calidad enormes, monumentales, pero eso lo han logrado gracias a que la empresa respira hacia el interior con una gran causa social. Por eso allá no hay huelgas, ni hay protestas callejeras, ni hay pliegos de peticiones que no sean analizados y evaluados normalmente y que no sean resueltos en la generalidad de los casos con la satisfacción y con el triunfo de ambas partes, no de una sola, como ocurre entre nosotros. Entonces lo que yo quiero decir con esto es que como hoy por hoy lo que se forman no son ejecutivos o administradores, sino líderes, el líder de hoy y el líder del futuro es una persona que es capaz de coger de su mano en una empresa o entidad a un grupo de personas
para llevarlos al lugar en donde deben estar ellos, no al lugar en donde el líder cree que los va a llevar. En ese sentido, creo, doctor Rincón, que también lo que usted nos viene contando se articula con otra de las ponencias que tenemos previstas para el seminario, y es la ponencia de el doctor José Guillermo Ángel, que va a hablar de algo muy puntual. El título de la ponencia es Hombre, Velocidad e Ineficiencia. Pero también vamos a tener al doctor Eduardo Rincón ampliando este tema de la ley de acoso laboral. Hemos visto que en estos programas cada vez el tema es más amplio, y por eso, doctor, lo esperamos para la próxima semana, porque de verdad queremos que esta deuda que le estamos pagando a nuestros oyentes sea cada vez, digamos que con mejor, intereses con muy altos. intereses. Y la verdad es que el tema nos va enlazando con muchos otros, como decía usted, el tema de los derechos fundamentales en las empresas, y aquí lo vamos a tener todo el año. Lo que yo les quería decir es que, de manera paradójica, el tema del liderazgo empresarial, que debe ser ante todo un ejercicio de persuasión, de permanente transmisión de conocimiento entre el director, gerente o ejecutivo de una empresa en sus relaciones con sus subalternos, con sus dependientes, es un tema que se ha venido gestando en todas las academias de los países de Europa y de los Estados Unidos, contrario sensu a algo que no se ve y que está en este momento expuesto a la mayor contradicción histórica en la política mundial, que son los procedimientos totalitarios, dictatoriales, inhumanos, que utilizan gobiernos como el de China para impulsar su participación en la economía mundial, poniéndose a producir muy barato a costa de atropellar los derechos de la clase trabajadora. El malestar en la empresa. Hasta la próxima semana estaremos con ustedes nuevamente con el doctor Rincón para que ampliemos otro poco este tema y sobre todo entendamos algunas líneas que todavía no hemos conversado. Feliz tarde. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Con ustedes nuevamente Luz Amparo Cardona, comunicadora social, periodista, y quien les habla, Elkin Villegas Mesa, psicólogo, psicoanalista. Estamos dándole continuidad al programa que iniciamos el día de ayer con el doctor Eduardo Rincón, y quedamos en un punto crucial. Usted hablaba al final del programa de ayer, doctor Rincón, de una victoria pírrica, y pienso que es bien importante seguirle sacando punta a este elemento, porque me parece que en nuestro medio nos estamos acostumbrando como a victorias aparentes, y lo aparente siempre termina en el fracaso. Bueno, y un saludo especial para los oyentes. Precisamente lo que usted planteaba es casi que cuando decimos que el dinero es el fin y volvemos a eso de olvidar el ser, entonces obviamente llega el boomerang con toda la carga de esas malas prácticas que entonces hemos empezado a copiar y que ahora entendemos de dónde vienen con lo que usted nos ha venido narrando, y uno empieza a mirar esa mirada mundial y dice, bueno, por un lado es tener en cuenta el ser, tener en cuenta los derechos humanos, pero por el otro viene ese otro movimiento de bajar costos, de la competitividad, de la velocidad, del aprovecharme de ese ser humano que tiene una necesidad económica para vivir, y entonces ya no es para vivir sino para sobrevivir. Llega la ley de acoso laboral a Colombia. ¿Cómo esa ley apunta a disminuir, digamos, que esas prácticas que nos generan esa inestabilidad? La ley por sí sola no lo va a hacer. Si cogemos el texto de la ley desde el comienzo hasta el fin,
encontramos que solamente se ocupa de la prevención del acoso, prevención que está edificada sobre la instauración de una cultura de respeto por los derechos humanos dentro del seno de las entidades y empresas, tanto en lo público como en lo privado. Y paso siguiente, se ocupa de la conciliación de las conductas que se presenten en persecución laboral, en violencia laboral, en incomprensión laboral, en la falta de respeto, en la falta de consideraciones, en la falta de estímulos. Entonces, todo esto se puede conciliar a través de ¿qué? De los comités paritarios de salud ocupacional, porque tenemos que hacer énfasis en que el tema de acoso laboral, ya que tengo aquí un psicólogo al lado, muy eminente por cierto, es un tema de salud ocupacional por sobre todo. Debe haber en la empresa un comité paritario de salud ocupacional para que se ventilen a través de ese comité todas las inconsistencias o falencias que surjan en las relaciones de trabajo. Y el otro tema, si ya no es posible conciliarlo, es el tema de acudir a la jurisdicción. Primero, la administrativa, que es la que compete a los inspectores del trabajo, a los inspectores de policía, a la Defensoría del Pueblo, a las personerías de los municipios, y si ello no es posible, lograr una acción o una solución tendiente a superar esas dificultades de las relaciones de trabajo convertidas en acoso, entonces no queda otra alternativa que invocar la ley ya en la etapa final cuando se refiere a la parte sancionatoria. En la parte sancionatoria se eleva una demanda ante un juez laboral del circuito. El juez laboral del circuito la tramita como si fuera un proceso ordinario común y corriente, llama a las partes interesadas, recibe o mejor recauda unas pruebas, las que se le plantearon en la demanda de acoso laboral, y cita una audiencia en donde dicta sentencia a los 30 días. Si las partes quedaron inconformes con la decisión del juez, entonces se apela al Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente, que en su sala laboral fallará en segunda instancia acerca de a quién le otorga el derecho la justicia laboral. Una persona que se sienta vulnerada en relación con la ley de acoso laboral, ¿cuánto tiempo tiene para hacer la denuncia? 6 meses. O sea que, y nosotros tenemos la tendencia a aguantar. Sí. Entonces, ahí es también algo importante, la ley nos está dando un plazo. Y la persona, mientras denuncie y esté en proceso, ya sea de conciliación o de queja ante la justicia laboral, adquiere por sí misma un estatus de inamovilidad en el empleo mientras duren las investigaciones y las acciones de la justicia. Hay un elemento que usted acaba de mencionar, Luz Amparo, y es lo de aguantar y aguantar. Yo en lo personal, y a propósito de una investigación que me tomó como 5 años, tengo como una especie de diagnóstico o de prediagnóstico, no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo, porque es que la psicología y particularmente el psicoanálisis y la concepción psicopatológica no solamente es aplicable al sujeto aislado, sino también a los colectivos. Así que es válido, es pertinente incluso hablar de un síntoma colectivo, de una patología colectiva, y parece ser que una de las patologías en el caso nuestro es esa, la de aguantar y aguantar, o sea, como si fuéramos una sociedad tan extremadamente culpable que creyéramos
a un nivel profundo en nuestro ser de que merecemos lo peor. Y eso me parece que está en sintonía con esto de los abusos, los excesos, que de alguna manera se tienen en cuenta para aplicarlos y con el entendido de que la gente no va a hacer ningún tipo de reclamación. Y de hecho los temores, es ese temor también a perder, algunos lo llaman así, la goterita, o perder eso que me está dando una estabilidad X, aunque me toque el sufrimiento. Hay una relación que en algún momento lo planteábamos acá con otros invitados y era el trabajo como una parte del sufrimiento. Y otro de los temores es que no van a dar buenas referencias de mí. Entonces mucha gente, lo que yo he observado es que mucha gente no denuncia ese tipo de excesos porque es que va a tener una referencia mala y entonces viene el imaginario, viene el temor de que entonces nunca más va a conseguir empleo. De hecho hay empresas, hay organizaciones en las cuales el gerente atemoriza a los empleados y les dice que si sale mal de la empresa nunca más, ni una recomendación, exacto, y que nunca más va a poder volver a trabajar. Eso es un imaginario, cuando no ocurre lo contrario, y es que antes de que el empleado o el que está sufriendo el acoso denuncie, se le viene una denuncia distinta como una forma de enredar, digamos, que lo que realmente está ocurriendo. ¿Ahí qué puede pasar? Sí, pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, en primer lugar, lo que más está ocurriendo hoy en el seno de las empresas, voy a citar casos de Envigado y casos de Itagüí aquí en Antioquia. Yo tenía entendido que esos juzgados laborales de esas dos municipalidades, en donde hay un conglomerado de empresas importante, no había todavía cursado por los canales del acoso laboral. Y me sorprendí mucho la semana pasada con uno de esos despachos en donde tienen ya un bagaje sobresaliente de aplicación de sanciones por acoso laboral. Y ya se aprendieron muy bien el cuento, como decíamos en la universidad cuando estudiábamos. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me hago. En primer lugar, no hay ejecutivos bien preparados para respetar a sus trabajadores. No es como los ejecutivos que estaba yo hablando hace un ratico, preparados en las universidades americanas y europeas, donde les enseñan liderazgo, pero liderazgo con humanismo, enseñanza, humanismo y respeto. El verdadero líder es ese, el que no grita, el que transmite su pensamiento a través de motivación y de planteamientos concretos y, por supuesto, muy sugestivos, que convencen a la gente que está con él a su lado. Por eso la diferencia entre un capataz y un líder. Entonces, yo me pongo a observar que muchos de estos ingenieros que estamos produciendo en las universidades de Antioquia y particularmente de Medellín, y uno que otro que ya he tenido que torear en audiencias, en esos procesos de acoso laboral, me lleva a la convicción que no les enseñaron esos principios que estamos hablando ahora. Se podría decir de que son ingenieros del malestar. Más bien por el contrario, ingenieros del maltrato. ¿Sí? Entonces, eso me hace pensar a mí de que tenemos que transmitir el tema del acoso laboral más en los programas de formación universitaria, en las ingenierías, en las economías, en las contadurías, en la administración. Porque si no le enseñamos primero a comportarse a los administradores, a quienes van a ser los gerentes y los presidentes de las compañías, entonces ¿con quién vamos a manejar el acoso laboral? Me pregunto yo. Yo diría, doctor, que además hay que ir más allá y hay que volver a la familia. Correcto. Porque de allá
es de donde vienen, digamos, que las raíces de todo lo que ocurre. A propósito de eso, Luz Amparo, una de las ponencias también muy interesantes va a ser el 14 y 15 de noviembre, va a ser la de el doctor Víctor Álvarez Morales, un prestigioso historiador que, entre otras cosas, es el responsable en muy buena medida de los programas que se han venido desarrollando en la Cámara de Comercio de Medellín a propósito de los 100 empresarios antioqueños. Él va a tener una ponencia que va a señalar justamente ese elemento, cómo era el empresario del siglo XVIII. Sí, cómo eran las familias de estos empresarios todo notorios. Está interrelacionado. La familia, el individuo que ingresa a la universidad, por qué escoge esa carrera, y enseguida las mismas universidades. Yo he tenido la oportunidad de ser docente en varias universidades y el doctor Elkin también, y sobre todo este tipo de carreras han ido sacando de su pensum todas las materias que tienen que ver con la parte humana, que tienen que ver con la sociología, que tienen que ver con la introducción a la psicología, que tienen que ver con conocer al ser humano con el que van a trabajar. Y va otro tema, el de la convivencia. El de la convivencia. Si uno no es capaz de darse al interior de una entidad u organización un pequeño cartabón de principios que le enseñen a manejar las relaciones interpersonales y a regularlas por medio de unos mecanismos de convivencia, no, todo lo que venga de aquí en adelante será sorpresivo, será emocional y por supuesto podrá desencadenar cualquier cantidad de conflictos. El manual de convivencia en las empresas es esencial. Uh-huh. Bueno, este es el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Le damos las gracias al doctor Eduardo Rincón, abogado, especialista en Derecho Financiero y en Derecho Laboral, por acompañarnos con este tema tan importante. Con seguridad no va a ser la última vez, doctor, y esperamos que pues todos empecemos a conocer más los derechos humanos y estas leyes, cómo aplicarlas. Les recuerdo que lo más importante es la prevención, pero existen las inspecciones de trabajo, personerías, y que lo más importante es denunciar a tiempo, antes de los 6 meses. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com.